Falamos de saúde como todos os xoves, Saúde e Conciencia en Radio Culleredo. Como sempre, saudamos aos nosos tres condutores habituais, a Glenda Rodríguez, a Tino Pérez e a Martín Iglesias. Que tal? Moi bons días. Hola, bons días. Que tal? Bueno, contádeme, de que imos falar hoxe? Hoxe imos falar dun tema que nos rodea e nos afecta máis do que pensamos, que é o tabaco e os vapers. Porque detrás desa apariencia inofensiva, agóchense riscos reais para a saúde. Para falar disto, hoxe temos connosco a Vidal Barchilón, médico e experto en prevención e educación sobre os riscos do tabaco e os vapers. Buenos días, Vidal, que tal? Buenos días, ¿qué tal? Gracias por colaborar con nosotros y aceptar esta invitación. Un placer, muchas gracias. Permíteme, para quien no te conozca, hacer un resumen de tu trayectoria y ya comenzamos la entrevista. Muy bien. Vidal Barchilón es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, con formación en salud pública y amplia experiencia en prevención y promoción de la salud, vicepresidente primero del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y coordinador del Grupo de Abordaje del Tabaquismo de la SENFIC. Ha participado en programas nacionales de prevención del tabaquismo y autor y colaborador en publicaciones científicas sobre tabaco, vapeo y políticas de control del tabaco. Para empezar, Vidal, ¿qué son realmente los vapers? Bueno, quiero hacerte una corrección al principio. Yo he sido vicepresidente de CNPT hasta hace un mes y medio. Pero bueno, la experiencia está y sigo colaborando con el CNPT, ¿vale? Mira, ¿qué son los vapers? Pues mira, los vapers son unos dispositivos que tienen un líquido dentro del dispositivo y una batería con un calentador, y lo que hace es que una vez que se inhala, pues produce el calentamiento y se producen no un vapor. Estamos hablando de una sustancia tiene una sustancia que tiene partículas, tiene elementos químicos. Entonces el vapor en sí mismo es vapor de agua, y ahí está el problema cuando hablamos de vapers. Los vapers nos emulan el vapor, y el vapor de agua pues parece que es inofensivo, pero lo que se inhala con estos dispositivos no es vapor de agua. Entonces ahí está el primer problema y la primera confusión que hay. Esta inhalación lo que tiene son sustancias químicas que algunas de ellas producen cáncer y son dañinas. Por tanto, es importante que podamos hacer difusión de que estos dispositivos pues no son inocuos de ninguna de las maneras. Existe un poco la idea, ¿no?, de que estos dispositivos han venido como a sustituir el tabaco. Incluso hay gente que los ha utilizado para hacer de puente, de deshabitación, ¿no?, un poco. Pero sin embargo tú nos dices que también pueden producir cáncer, que hay partículas. No sé qué te parece esta idea del vapor como ayuda para dejar de fumar, si crees que en algún caso puede ayudar en el proceso o de ningún modo. Son dos dispositivos o dos cosas que pueden producir daño de la misma manera, por así decirlo. Mira, lo que quería comentaros es que sí, el aerosol produce sustancias nocivas, ¿vale? Y tiene nicotina, porque además al tener nicotina lo que es que sigue produciendo la adicción a la nicotina. Me pregunta si lo quieren vender como una posibilidad para dejar de fumar. Mira, hay dos temas importantes. Lo primero, hay revisiones hechas por algún catedrático norteamericano donde dicen que si utiliza los medios adecuados y los cigarrillos electrónicos, utilizando un cigarrillo electrónico tienes incluso menos posibilidades de conseguir dejar de fumar. Hay algunas otras revisiones Cochrane que te dicen que la evidencia es muy baja, que podrían ayudar, pero hay una trampa importante en todo esto. Es que sabemos que entre el 60 y el 80% de lo que empiezan a utilizar cigarrillos electrónicos se quedan con menos cigarrillos convencionales, pero siguen fumando cigarrillos convencionales y cigarrillos electrónicos. Y esto es un gran problema porque se acaba de descubrir que si el fumar cigarrillos convencionales tiene un riesgo, cuando utilizas las dos, o sea, cigarrillos convencionales y cigarrillos electrónicos, el riesgo es mayor que si solamente fumara cigarrillos convencionales, concretamente alrededor de un 27% más. O sea, que es un gran riesgo, un riesgo muy importante el que una persona que con buena fe quiera disminuir su riesgo, que no lo disminuyen, y ahora hablaremos de lo que disminuye,
y utilice, pues yo fumo menos cigarrillos convencionales y me meto en el cigarrillo electrónico. No, pues está aumentando las posibilidades de tener un problema de salud en 6 de los problemas de salud más importantes que produce el cigarrillo. Me llama a mí mucho la atención que los vapers parece que se sostienen sobre 2 pilares, ¿no? Que es un poco la falsa creencia de no, esto es inocuo, no produce nada, y luego la segunda, que es un poco esto que acabamos de comentar, ¿no? De, pues es que yo ahora uso vapor porque así no fumo, y de un plumazo hemos desmentido las dos. Me parece curioso a veces cómo hay esa falta pues de información, ¿no? O también por nuestra parte, incluso como sanitarios. Lo que hay es una información interesada encubierta por la industria del tabaco, ¿vale? Entonces este es el otro problema, porque claro, lo que hay es un interés comercial en industrias que están disminuyendo sus ingresos por cigarrillos convencionales y quieren sustituirlo por otros productos como estos. Mira, hay una afirmación que está en todas las tiendas de cigarrillos y vapor en España, que es el 95%. Tiene un cartel muy grande en casi todas las tiendas que dice que hay documentos que afirman que es un 95%, ellos dicen más saludable, fíjate tú, más saludable, que no es menos riesgo que el cigarrillo convencional. Mira, esta afirmación sale de una reunión de 13 expertos hecha en Suiza hace varios años. Se ha detectado que de esos 12 expertos, 4 tenían intereses comerciales con las empresas tabaqueras. Ya de por ahí ya empieza a fallar. Una reunión de personas que se les preguntó que cómo consideraban ellos que era menos riesgoso el tema del cigarrillo electrónico. Consideraban ellos, no se basaron en ningún artículo, en ninguna revisión, en ningún estudio científico, no era su opinión como expertos seleccionados por probablemente la industria del tabaco. Esto se publicó en un artículo que ni siquiera fue revisado por pares, porque sabéis que los artículos en medicina están revisados por pares para tener una coherencia científica. No fue revisado por pares. Y este artículo en sí, es el que se ha tomado como un verdadero mantra del 95%. Hay otros estudios posteriores en revisiones de serie, siguiendo pacientes y siguiendo las posibilidades de que enfermen. Esto sí está basado en estudios científicos que habla que como mucho un 20% menos. O sea, el consumo de cigarrillo electrónico incrementa el riesgo para la salud entre un 24 y un 47% frente al no consumo. Y eso frente al consumo es un 20% menos como mucho. Así que fijaros cómo ya de entrada estamos siendo metidos en una publicidad que no es cierta, que no es real. Sí, bueno, un poco también eso que parece que corre por la calle, ¿no? De decir, bueno, puestos a fumar es mejor vapear que fumar tabaco, porque el tabaco ya sabemos que tiene unos riesgos para la salud muy conocidos y que bueno, es el mayor enemigo de la salud, ¿no? En general. Parece que los vapers dan la sensación de que son menos perjudiciales. Ya te he dicho, como mucho un 20% menos, pero estamos hablando de un riesgo, cuando hablamos del riesgo individual, a lo mejor en algunas personas puede ser un riesgo menor, cuando hablamos de riesgo individual, porque esa persona se dedica a utilizar el cigarro electrónico siempre y cuando con la idea de dejarlo, a lo mejor lo deje como puente, pero es muy poco los casos. Pero cuando lo contemplamos como salud pública y vemos en la introducción del cigarro electrónico, ahí tenemos que verlo de otra manera, porque hay otro dato que es que cuando primero los cigarrillos electrónicos inducen a la gente joven a entrar en el mundo del tabaco. Hay suficientes artículos que nos dicen que aquellos jóvenes que entran en los cigarrillos electrónicos, los vapers, tienen de mínimo un 3% más, tres veces más de entrar en el mundo del tabaco, de meterse en el mundo del tabaco. Al fin y al cabo, lo que estamos promoviendo es una adicción, una sustancia altamente adictiva como es la nicotina. Por tanto, la introducción del cigarrillo electrónico a nivel de salud pública lo que hace es que probablemente haya mucha más gente adicta a la nicotina en un futuro. Esto es un dato que ya está comprobado, hay una serie de estudios, por ejemplo el STUDES. El STUDES es un estudio que hace el Observatorio para las Drogas, ¿vale? Y está recién publicado
es una entrevista entre 14 y 18 años, ¿vale? La serie de personas de 14 a 18 años que fuman cigarrillos convencionales está ahora mismo por debajo del 5% según esta encuesta. Pero resulta que cerca del 50% de estas personas, cerca del 50%, o sea, la mitad de las personas encuestadas han utilizado alguna vez cigarrillo electrónico y el 27% lo utiliza de manera continua. En la versión anterior del año 2023 se lo preguntaron también a niños de 12 y 13 años. Y en esa versión, 1 de cada 4 niños de 12 y 13 años había probado el cigarrillo electrónico. Claro, es que el problema del cigarrillo electrónico es que estamos hablando de dispositivos con unos formas, yo he visto formas de Bob Esponja. ¿A quién va a traer? Sí. ¿Vale? Entonces estamos hablando de formas, colores, sabores, que de esto tenemos que hablar, que lo que atraen son a gente muy joven a entrar en este mundo. Hay muchos adolescentes que están entrando en el mundo del cigarrillo electrónico con la idea de que el cigarrillo convencional es muy malo, pero el cigarrillo electrónico no, y los está exponiendo a, ya os digo, mínimo 3 veces de posibilidades de que entre en el cigarrillo convencional en el futuro. Por eso queríamos hacer este programa, porque vemos que ese mensaje que decías ha calado, el mensaje que querían vender las industrias de... Bueno, hay que reconocerle al inventor del cigarrillo electrónico que lo ha hecho muy bien. Quiero decir, quieres atraer a la gente joven, le pones saborizantes, te quitas ese sabor feo del tabaco, tiene ese punto guay adolescente. Quien lo ha hecho, claro, le ha salido estupendo. Esto hay que reconocerlo. Ellos ganan muchísimo dinero e invierten mucho dinero en este tema. Otro tema del que os quiero avisar que viene en el futuro son las bolsas de nicotina. Estamos hablando de una empresa que lo que quiere es hacer adictos a la nicotina de cualquier manera, ¿vale? Es que el tema de más que de los saborizantes, son aromatizantes, y es una distinción importante. Fijaros una cosa, las sustancias químicas que utilicen las empresas del tabaco para que el cigarrillo electrónico tenga diferentes aromas o tenga sabores, digamos entre comillas, a cereza, a mango, a crème brûlée, todas estas cosas, son sustancias que están admitidas en la FDA, por ejemplo, como saborizantes, o sea, que entran al cuerpo por vía digestiva, pero ninguna de ellas está aprobada para entrar por vía inhalatoria, que es diferente. O sea, hay sustancias como por ejemplo el diacetilo, que es una sustancia que produce bronquiolitis por vía inhalatoria. Es una sustancia que en las fábricas de las palomitas de maíz pues está en el ambiente, porque da ese sabor mantecoso y tal, y muchos trabajadores van con mascarilla en esa fábrica para evitar el contacto con el diacetilo, ¿vale? Bueno, pues ese diacetilo es el que está en aquellos cigarrillos que tienen sabor mantecoso. O sea, estamos hablando de sustancias que son verdaderamente nocivas y que son las que hacen que den unos sabores, porque además esos aromas son los que enganchan al 80% de los adolescentes. Y en este país pues hay de todo tipo. Pero por ejemplo, os comento, en Holanda, desde enero de este año, se han prohibido todos los aromatizantes y saborizantes que no tengan que ver con el tabaco. O sea, solamente en Holanda se pueden vender cigarrillos electrónicos con sabores o aromas, pongámoslo así, que tengan que ver con el tabaco, o sea, el tabaco o alguna cosa, pero no ni con frutas ni con otras cosas. Eso sería un paso también importante, porque realmente ¿a quién está atrayendo realmente sabores con sabor a manzana, a mango y que yo qué sé? Pues a gente joven. Holanda de esto entiende, ¿eh? Respecto a esto, Vidal, me estaba acordando de hace unos programas, entrevistamos a Rafa Cofiño, también especialista en salud pública. Excelente médico de familia. Sí, y nos dijo una cosa que yo me acuerdo que llamó mucho la atención, el que es un precursor, además de la intervención comunitaria, un defensor, ¿no? Y nos dijo, sí, a pesar de esto, hay ciertas cosas que no
no funcionarían sin una acción política, por así decirlo. Nos ponía el ejemplo del tabaco. Dijo, la ley antitabaco en este país dio un paso muchísimo más grande que todo lo que nosotros pudimos hacer a pequeña escala desde consulta. Y me acordaba de esto ahora cuando hablabas pues de esas triquiñuelas, ¿no? que hacen estas empresas para salirse con la suya, poder comercializar este tipo de cosas. No sé cuál es tu opinión al respecto. Pues totalmente de acuerdo, porque, y ahora sí, como ex vicepresidente de CNPT, hemos estado trabajando con el Ministerio, porque lo he trabajado hasta hace un mes, y sé que mis compañeros de la nueva Junta Directiva lo siguen haciendo, porque estamos pendientes de la nueva ley y del Real Decreto que hemos trabajado, que hemos aportado, que desde las diferentes sociedades científicas, de la mía como CENFI, como todos los demás, se han aportado al Ministerio ideas, porque es necesario. Llevamos más de 10 años sin ninguna ley, y eso ha hecho que de haber sido, a partir de 2010, uno de los países que hemos avanzado más en política para la regulación del tabaco, nos hemos quedado muy atrás. Y aquí quiero hacer una pequeña inciso. Cuando hablamos de la ley, es la ley para la regulación del tabaco, no es anti nada, porque cuando hablamos de anti, estamos ya poniendo una nota negativa que produce emociones negativas. La ley lo que es una ley de protección de salud pública, una ley que protege a los ciudadanos de un daño, y por tanto hay que darle una denominación que produzca emociones positivas, no negativas. Os lo digo como comunicadores porque es importante, ¿eh? Entonces, esta ley, que estamos pendientes de que salga el nuevo Real Decreto, lo que queremos es que al menos equipare estos nuevos productos. Pues fijaros, la ley salió en el 2010, los cigarrillos electrónicos empezaron a comercializarse 2012-2013, no existía esto en la ley, y por tanto lo que pedimos es que se equipare todos los productos del tabaco. No hablamos solo de cigarrillos electrónicos, hablamos de diferentes formas, como los tabacos calentados o como las nuevas bolsas de nicotina. Las bolsas de nicotina ahora mismo no están reguladas por nada, son productos alegales, y por tanto las pueden vender en el mismo sitio donde venden caramelos de menta, y es un peligro. En relación a eso, yo quería preguntarte si, a ver, es inevitable la comparación entre el vapor y el tabaco, y yo me interesaría saber si existe la misma adicción, y si se trata de la misma manera la adicción a una y a otra. Y por otro lado también un poco hacer una observación, ¿no? Yo es que recuerdo que cuando salieron los vapers, sí, 2012 o por ahí, pero antes existían y estaban muy extendidas las cachimbas, estas pipas de agua con sabores que usaban los adolescentes, además, porque bueno, realmente sí era vapor de agua, y esto supone pues un salto cualitativo, un poco siguiendo esa línea, ¿no? de introducir algo en la boca que puedas inhalar y que realmente va a llevar a una adicción. Entonces, ¿estas adicciones se tratan de la misma manera? Tanto la del vapor como la del tabaco. Mira, te agradezco mucho la pregunta. Están apareciendo artículos donde se hace seguimiento y tratamiento de manera empírica a personas que tienen adicción a la nicotina con el cigarrillo electrónico, y se está utilizando los mismos fármacos que utilizamos para el tratamiento para la deshabituación al tabaco. Concretamente hay estudios con vareniclina, nicotina de tratamiento y citisinitrina, ¿no? Y empiezan a aparecer estudios más o menos prometedores. Existe ya alguna, no muy intensa porque hay muy pocos estudios. Cuando hablamos de evidencia es que tenga tu estudio, que aparezcan estudios en suficiente número y con un suficiente resultado para hablar de evidencia, ¿no? Pero existe alguna donde la vareniclina parece que puede ayudar a aquellas personas que están enganchadas a la nicotina a través del cigarrillo electrónico. O sea que ya este es un campo en donde está apareciendo noticias cada día más, y un poco pues estamos pendientes. También hay estudios en marchas con citisinitrina, y bueno, pues esto es un campo que, claro, pues es un problema que se nos está viniendo encima y que estamos un poco esperando a ver lo que se está saliendo de los estudios que se están haciendo, ¿no? Pero bueno, sí que parece que por ahí va un poco las cosas, de que parece que lógicamente sigue siendo una adicción, y por tanto bueno, pues parece que eso es lo que nos puede ayudar, ¿no? Y por otro lado me has hablado del tema de las cachimbas, y te lo agradezco porque
Cuando yo he estado hablando con compañeros de otras comunidades autónomas, no es tan importante como, por ejemplo, yo que vivo en Andalucía. En Andalucía los sanitarios tenemos una percepción de un uso de cachimbas muy alto. De hecho, en este estudio que os hablo de Estude, pues más del 55% lo ha utilizado alguna vez y está muy extendido, sobre todo en algunas ciudades de Andalucía, sitios donde se utilizan cachimbas dentro, vas a tomar una cerveza o lo que sea y se ponen cachimbas, ¿no? Y en las tiendas de tabaco pues se ven muchísimas, ¿no? Y realmente existen estudios donde la cachimba también relaciona a los adolescentes con el mundo del tabaco, independiente de otra serie de riesgos, ¿no? Y la cachimba, muchas de ellas llevan tabaco, pero ¿cómo? No están reguladas tampoco. Cuando una cachimba no lleva tabaco, no está bajo la jurisdicción de la ley de regulación del tabaco y por tanto se puede utilizar en interiores. Y claro, pues si tú vas con tu hijo a un bar de esto a tomarte una Coca-Cola, un té, pues te estás tragando el humo de las cachimbas, que también tiene partículas PM2,5, o sea, sus partículas que hacen daño al árbol respiratorio, y por tanto, pues no deberías tú estar expuesto a ello, ¿no? O sea que sí que tiene que haber una regulación ya donde incluida en las cachimbas, y sobre todo porque se está extendiendo mucho entre la población joven, entre dentro de esa regulación, que no están reguladas. Hablando de este tema, me entra esta duda. ¿Qué sabemos sobre el fumador pasivo en el caso del vapeo? En el caso del tabaco lo tenemos claro, ¿no? El efecto perjudicial, pero ¿qué se sabe del vapeo? Pues mira, las sustancias que se emiten, entre ellas se mide partículas que se llaman PM2,5, partículas que tengan menos de 2,5 micras, que son dañinas para el árbol respiratorio, y existen muchos estudios que te determinan que en un ambiente donde hay fumadores de cigarrillo electrónico, el porcentaje de PM2,5 sube por encima de los límites que se consideran no dañinos, ¿vale? Entonces ya sí que aparecen estudios donde existe un daño probablemente en el fumador pasivo de cigarrillo electrónico. Claro, vuelvo a repetirte, fijaros, cuando empezó el problema del tabaco, cuando se empezó a vender de manera masiva, fue a principios del siglo XX, y no fue hasta mitad del siglo XX cuando empezaron a aparecer los primeros estudios de 2 médicos ingleses relacionando el tabaco con el cáncer de pulmón en médicos ingleses. Tuvieron que pasar de 30 y 40 años para darse cuenta del problema de salud que había, y han pasado muchos años para darnos cuenta de que el problema es mucho más gordo de lo que nos dijeron esos 2 médicos. Si el cigarrillo, digamos el vapor o el cigarrillo electrónico empezó a comercializarse en el 2012, esperamos que nos van a dar muy malas noticias, pero todavía no ha habido tiempo de tener suficientes estudios para que tengamos claro hasta dónde va a llegar el problema, ¿no? Pero por ahí vais viendo lo que puede ocurrir, ¿no? Hablábamos antes del marketing de estas industrias, pero ahora también han aparecido las redes sociales, que además abundan ellas mucho la desinformación o información falsa. ¿Crees que esto repercute de una manera tan contundente como parece en el consumidor? Totalmente. Ten en cuenta que la publicidad de la industria del tabaco va fundamentalmente a determinados sectores de la población. Acordaros de cuando nos querían vender el tabaco light, sobre todo a las mujeres, que fue una manera escandalosa de intentar atraer a las mujeres al mundo del tabaco cuando no estaban muy metidas con el light. Acordaros de todas las publicidades, anuncios, que entonces sí que lo habían, en fin. Y esto ahora mismo está ocurriendo. Claro que a lo mejor para nosotros pensar que la publicidad va en donde va, pero para la gente joven la publicidad está en las redes sociales. Y está claro que la industria del tabaco está invirtiendo mucho en influencers. Además podéis verlo en muchas maneras. O sea, no es una casualidad que muchos de los influencers que se ven en fotos tengan un cigarrillo electrónico de determinadas marcas. Ellos están cobrando por ello. Entonces, claro que sí, la empresa utiliza
todo lo que puede y más en atraer a ese sector de población. ¿Y dónde está ese sector de población? En las redes sociales. Entonces, claro que están invirtiendo mucho en hacer publicidad en las redes sociales. Y no solamente eso, ya hay espectáculos, conciertos donde, como todavía no es ilegal, pues se regalan cigarrillos para probar de sabores. O sea, hay una difusión de estos nuevos elementos increíbles, sobre todo en eventos de gente joven. Ahora, una pregunta así un poco de futuro. ¿Vamos a llegar al nivel de Nueva Zelanda? En Nueva Zelanda, al parecer, a partir de, no sé si 2000, ya creo que fue en 2024, que están planteando que no se va a vender más tabaco a partir de una edad. El endgame, sí, la idea del endgame sí. Que se llama. No lo sé. Yo quisiera por lo menos poder tener una nueva ley de regulación del tabaco ya. En donde podamos tener una asimilación de todos los productos igual que el tabaco para poder limitarlo, incluido las bolsas de nicotina o incluso aquellas otras formas que están apareciendo, están por aparecer, que sabemos que la industria del tabaco sigue buscando nuevas maneras de tener adictos a la nicotina, ¿no? Entonces, al menos que haya una regulación. El endgame es una idea que surgió hace años y que desde luego CNPT apoyó en su momento, y es que a partir de determinada edad, pues niños nacidos a partir de determinado año, cuando no podían consumir tabaco. Nueva Zelanda lo aprobó en su momento, luego cambió el gobierno y se echaron para atrás, luego ha habido otra serie de países que lo tienen en la idea, pero yo creo que es un camino importante, pero a mí me gustaría hacer el camino que tenemos por delante en nuestro país. Y lo primero es que teníamos en un cajón desde hace muchos años el Plan Integral de Tabaquismo, que ha salido del cajón, que ojalá salga ya para adelante, y sabemos que estamos esperando al menos un real decreto que de alguna forma actualice lo que ya tenemos, porque como bien habéis dicho, los sanitarios podemos trabajar todo lo que podamos y más, que ese es otro tema para hablar, de que la intervención en tabaco se generalice, que sea una intervención basada en la evidencia y que podamos hacer una intervención en tabaco en todas las consultas de todos los médicos y enfermeras, no solamente de familia, que son los que más podemos hacerlo porque somos los que más a población abarcamos, sino cualquier sanitario tiene que hacer una intervención basada en la evidencia con respecto al tabaco y que el tratamiento al tabaquismo se generalice. Porque a mí me produce cierta perplejidad que podamos tratar a la diabetes, que ya sabéis que el tabaquismo mata mucha más gente que diabetes, hipertensión. Se puede tratar a la diabetes todo el año y que el tabaquismo solamente se le puede dar un tratamiento al año y si no va bien, pues te tienes que esperar el año que viene, y en determinadas circunstancias, no en todas. Entonces, ojalá podamos seguir avanzando en la intervención en tabaquismo de los sectores sanitarios y también, por supuesto, y muy importante, desde la legislación, porque desde ahí, en tabaquismo es importante, es donde más se puede luchar, promoviendo nuevas legislaciones y avance en la legislación, que por cierto, estamos ya atrasados porque nos quedamos en el 2010. Pues ojalá sigamos avanzando. Nos quedamos sin tiempo. Me gustaría hacerte dos últimas preguntas. Una es, ¿qué mensaje clave te gustaría transmitir a la población para que tenga una visión realista de los riesgos tanto de vapers como de tabaco? Pues mira, a mí me gustaría que la población tuviera claro que el vapor y el tabaco son sustancias nocivas para la salud. Cuando se nos quiere vender la idea de que son menos nocivos, hay un amigo mío, un compañero mío, catedrático de Zaragoza, que dice que que te puedes tirar de un quinto, de un sexto, de un cuarto piso, pero te vas a hacer daño de las tres maneras. Entonces, cualquier sustancia que tenga sustancias nocivas para el cuerpo no es aconsejable para la salud. Entonces, los cigarrillos electrónicos, que muchos de ellos con nicotina producen una adicción, además de la sustancia de las que más adicciones produce, son nocivos para la salud.
El cigarro electrónico es nocivo a lo mejor en un porcentaje X, pero los cigarros electrónicos siguen siendo nocivos para la salud. Y el problema es, y ya para la población general que lo sepa, que la forma de los cigarros electrónicos, con esos sabores, olores, colores, lo que quieren es atraer a la gente joven que está más desprotegida para que entren en ese mundo. Y eso tenemos que ser conscientes todos. Sí, con esa intención hacíamos nosotros este programa. Y para finalizar, te vamos a hacer una pregunta que le hacemos a todos los invitados, un poco más personal, que es ¿qué momento para ti de tu vida cotidiana, en qué momento para ti es salud? Por ejemplo, tomarte un café después de tu jornada laboral, no sé, ¿qué momento para ti es salud? ¿Salud? Sí. No sé, yo a lo mejor en este momento de mi vida en donde ya os comenté que dejé la etapa asistencial, a lo mejor salud es todos los días ponerme a moverme y a hacer ejercicio de cualquier manera, aunque sea andando. El cuerpo está hecho para moverse y hay que cuidarlo. Sí. Y entonces creo que tenemos que ser conscientes de que los responsables de la salud de una persona somos la propia persona. Pues sí, exacto. Pues muchas gracias, Vidal. Sí. Para nosotros es un placer poder contar contigo para esta entrevista y hasta aquí nos llega el programa de hoy porque no tenemos más tiempo. Sí, se nos queda corto, pero... Pues al doctor Barchilón... Pues espero, sí, que os haya gustado. Sí. Al doctor Barchilón, gracias. A Tino, a Glenda y también a Martín, muchas gracias. Salud de conciencia en Radio Culleredo.